Largamos. Fuera bichos, fuera bichos. Ahí está, ¿dónde se van los bichos? Solo para hacerlos participar del trabajo de la cátedra y contarles un poco. Acá tengo la foto que elegí para la clase de hoy dedicada a los consumidores del medio acuático. Vemos a dos tesistas de la cátedra, dos ex tesistas porque ya son licenciados en ciencias ambientales. Me enteré que encima se juntan a tomar cerveza. Siempre fueron amigos, ¿está No, bien? sí, pero se juntaron el Ah, domingo con Katy, con Juan, no sé, se fueron a tomar una cerveza por ahí. está bien, Sí, no, está está muy bien. excelente. Yo no sabía y además lo estaban despidiendo un poco a A Juanfe. Juanfe, que se va a Bahía Blanca, se va a instalar a Bahía Blanca a seguir estudiando ecología acuática con Está una haciendo beca. conmigo el curso de R. Sí, es Ah, cierto, están juntos en el curso de R, sí, 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 es así. Así que bueno, estaba como muy movida la faz social del grupo. Y acá están los bichos porque la y atrás está experiencia Checha, en ¿o la no? cual... Perdón. ¿Perdón? En la Y foto esa de espalda es capucha, Checha. y esa capucha es La encapuchada es Checha. Listo. No, Sí. ya termino, no molesto más. No, por favor, la encapuchada es Checha, efectivamente. Vos fíjate, no, disculpen a los estudiantes, ¿no? Pero fíjate acá, cómo están apiladas las cajas, deben ser con muestras, arriba del microscopio, arriba de la caja del microscopio, y esto está arriba de la biblioteca blanca que usaba Armando, así que todo eso está medio en un equilibrio muy inestable. Pero bueno, la tesis con la cual se graduaron Juanfe, Tefi, y también esperamos la pronta graduación de Fer y también de Carolina. Fue un trabajo experimental investigando un poco sobre los mecanismos que operan en técnicas de restauración aplicadas a lagos someros eutrofizados y particularmente con la mira puesta en lagos urbanos. Así que los chicos trabajaron de una manera fantástica y bueno, el zooplancton fue parte clave en el análisis de la tesis, así que buenas horas se han pasado en la lupa estudiando al zooplancton, así que me acordé de ellos en la clase de hoy y por eso elegí esta foto de apertura de la clase. Bien. Um, Estamos a mitad del curso, hemos avanzado un montonazo en una curva como que fue una pendiente bastante empinada para subir, sobre todo porque al principio parecemos como muy lejanos de las cuestiones relacionadas con ecología acuática. La vez pasada leyendo uno de los libros, el libro de Moss de ecología acuática, me encantó porque él dice: la ecología no es parte de la biología. La ecología es más que toda la biología. Y yo sostengo esa mirada como mucho más grande de la ecología respecto que la biología. La biología la dio a luz a la ecología, pero ahora la ecología es mucho más que la biología, porque en nuestro curso, por ejemplo, hemos metido tanto que tiene que ver con climatología, con EDAFO, con geomorfología, con química, y estamos construyendo el ecosistema. Así que me gusta esta mirada de superciencia de la ecología. Nosotros hacemos ecología acuática y así la encaramos, pero bueno, nos llevó un buen tiempo llegar hasta acá. Y seguimos con esta construcción desde la base del ecosistema, y por eso incluso cuando llegamos a los seres vivos arrancamos con productores y vimos en las dos clases pasadas todo lo que tiene que ver con los procesos y los organismos que construyen la materia orgánica en los sistemas. Y ahora llegamos a los consumidores. Me gusta verlos como los ladrones de materia orgánica, como los pillos del ecosistema, los que se las ingenian y se las rebuscan para apoderarse de los hidratos de carbono, de las proteínas, de las vitaminas, en esta posición un poquito como de vaguitos, de no producir, pero robar y conseguir. Así que
vamos a estudiar a los consumidores del ambiente acuático. Y para destacar los temas que vamos a ver hoy, bueno, no es demasiado complicado. Hoy no hay grandes descubrimientos en cuanto a de qué vamos a hablar, porque ustedes ya pudieron ver la clase magistral en el video. Recuerden que cuento con que ustedes han podido ver esa serie de videos sobre consumidores que están en nuestro canal de YouTube. Así que espero que esta sea una clase de repaso de temas principales y de intercambio, de preguntas, respuestas, para encontrar entre todos las cosas más destacadas. Pero vamos a ver 3 grandes temas: zooplancton, zoobentos y peces, los 3 grandes grupos de consumidores en el ambiente acuático. Y en cuanto a qué es lo que vamos a estudiar principalmente de ellos, son sus adaptaciones, pero sus adaptaciones como forma de explotar el sistema, no las adaptaciones decorativas, por decirlo de alguna manera, no las adaptaciones solamente como un adorno de la biología, sino adaptaciones para captar recursos y ocupar el espacio. Y otro aspecto que vamos a tener en cuenta al estudiar cada uno de los grupos de consumidores es su acción en el sistema. Me resisto a decir su función en el sistema, porque estoy a un punto de caer en estas miradas un poco organísmicas de la naturaleza y que son bastante trasnochadas según mi punto de vista, así que no vamos a hablar de función, no hay para qué en la naturaleza, sino que hay consecuencias a partir de la existencia o del crecimiento o la disminución de determinados organismos, ocurren cosas después. Y eso es entonces lo que vamos a focalizar también en esta clase sobre consumidores. Iba a decir algo más y me olvidé, pero no importa. Empecemos. Empezamos apuntando nuevamente. ¿Se acuerdan que la primera clase de productores estuvo dedicada a el estudio del fitoplancton? Entonces vimos la producción de materia orgánica a partir de la fotosíntesis en las aguas abiertas, zona limnética o zona pelágica. Luego nos corrimos a la zona litoral porque en la segunda clase le prestamos mayor atención a las macrófitas, plantas acuáticas, plantas palustres, y entonces vimos la producción de materia orgánica a partir de la fotosíntesis en la zona litoral. Ahora vamos a empezar la clase de hoy volviendo a las aguas abiertas y focalizándonos entonces en esta cadena trófica, por simplificar la complejidad de la red trófica, que está formada por las transferencias entre fitoplancton productor, zooplancton como principal grupo que consideramos herbívoro, y la transferencia final hacia los peces, predadores top o organizadores desde la cumbre de la pirámide trófica del resto del sistema. Entonces arrancamos por el estudio del zooplancton, apuntando entonces a las transferencias de energía, de materia y energía en la cadena trófica del pelágico. Y a pesar de que ustedes vieron esta escena en el video, la traje de vuelta porque lo charlaba con los chicos de la mañana, como que, a ver, estamos familiarizados, uno mira cualquier serie de documentales de la naturaleza o lee un libro o ve los ejemplos clásicos de la ecología, sobre todo de la ecología que aprendemos en la facultad, y por supuesto que los herbívoros tienen una enorme importancia, así que cómo no dedicarle un buen capítulo de estudio a los herbívoros. Entonces vemos un documental sobre la sabana africana y todos conocemos a la gacela de Thompson, a las cebras, a los ñus. Vemos un documental de, no sé, la selva y conocemos a los colobos, conocemos a todos los monos que comen hojas, a las ardillas, vemos incluso si en la Facultad de Agronomía estudiamos agroecosistemas, los herbívoros son las vacas, son las ovejas. En las aguas, que ocupan el 70% de la superficie del planeta,
a los herbívoros no los conocemos. Hasta antes de ayer, por decir una cosa, ustedes no conocían a los herbívoros de las aguas. No tiene prensa el zooplancton, no es famoso, no lo conocemos. Y eso es una cosa curiosa, ¿no les parece? A mí me pareció curioso. Y bueno, entonces los traje de vuelta porque es probable que cuando los hayan visto por primera vez, como que nos cuesta convencernos de que para entender el funcionamiento del ecosistema acuático tenemos que prestarle atención a estos bichitos insignificantes que andan como pavitos ahí en el agua. Así que vamos a desmitificarlos al zooplancton en la clase de hoy y a rescatar su verdadera importancia cualitativa y cuantitativa en el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos. Los que vemos aquí no es un grupo variado del zooplancton, acá no nos hemos jugado a la diversidad, pero sí muy importante. Es prácticamente un cultivo puro de Daphnias, el género, no temo decir el género más importante del zooplancton en las aguas continentales, el herbívoro de mayor impacto en el sistema. Y bueno, sí, así como los ecólogos de la taiga estudian a las ardillas, nosotros estudiamos al zooplancton. Así que amiguémonos con ellos. Algunos highlights, algunos datos destacados del zooplancton como grupo. Es el primer nivel de consumidores y acá es importante tener presente que esto es una premisa válida a una escala de análisis general del sistema. Tratado como un todo, el zooplancton es el primer nivel de consumidores en las aguas abiertas, pero si vamos al detalle y estudiamos de qué se alimenta cada una de las especies que componen una muestra de plancton de cualquier lago, de la zona de aguas más tranquilas de un río o de una laguna, encontramos que muchos de ellos son detritívoros, muchos de ellos son predadores, y que muchas veces lo que terminan comiendo depende de la oferta ambiental. Si hay detritos, comen detritos, si hay fitoplancton, comen fitoplancton, así que más bien son todos ellos, como decimos más adelante, suspensívoros, pero que actúan globalmente como primer nivel trófico entre los consumidores. Bueno, su composición es grande y variada. Acá tenemos mencionados a los grupos principales: crustáceos, rotíferos, protozoos, larvas de insectos, larvas de peces. Así que confiando en que han visto ya la clase magistral, así que lo vamos a repasar o a profundizar ahora. Aquí he puesto las fotos de dos conjuntos muy, muy importantes del plancton de las aguas continentales. Este es el iPhone de Edgardo, que ya está apagado, así que muy bien. Tengo dos fotos aquí, si me quieren decir, si se acuerda alguno de ustedes qué organismo es este del fondo azul o este del fondo blanco. ¿El fondo azul es un rotífero? ¿Puede ser? Podría. Del fondo azul, El fondo blanco. cladócero, ¿no? ¿Cladócera? El fondo azul es un cladócero. Daphnia, ¿no? Y el del fondo blanco sería el El capépodo, ciclopóideo ¿no? del copépodo. Eso. Un copépodo del grupo de los ciclopóideos. Muy, muy, muy bien. Vamos a poner enseguida un rotífero para ver que no es tampoco tan diferente cuando no tengo una referencia de escala de tamaño, ¿no es cierto? Así que algunas características compartidas entre estos organismos es que todos ellos tienen algún tipo de exoesqueleto, protección externa, que da esta sensación como de caparazón. Y bueno, por eso también la transparencia, que ahora vamos a mencionar,
Y es la primera vez que los estamos viendo, así que no hay problema que la primera vez hayamos confundido un cladócero con un rotífero. Pero de aquí en adelante vamos a tratar de afinar un poquito el ojo y a descubrir las características que hacen que tengamos que distinguir a los distintos organismos. Saco el rotífero ahora, porque voy a hablar primero de estos dos, que ambos son crustáceos, es decir, que tienen una costra o caparazón externa, es justamente este exoesqueleto que podemos ver aquí como envoltorio del copépodo o como caparazón en el cladócero. Por dar una noción, entonces, este cladócero, al cual lo vemos como frecuentemente lo encontramos en las muestras, cuando lo observamos bajo el microscopio o la lupa, que es aplastadito de costado, entonces lo vemos como de perfil al cladócero normalmente en las fotografías. Entonces nos ayuda a identificarlo como animalito, su ocelo y el tracto digestivo, que organiza siempre el cuerpo de los animales. A los copépodos, en cambio, solemos encontrarlos aplastados dorso-ventralmente. Entonces, cuando los vemos, los reconocemos un poquito más como animales, por su simetría bilateral. No todos los animales la tienen, pero la mayoría de ellos sí. Y entonces lo vemos con su cefalotórax, sus antenitas, algo que se parece a patitas, pero no son patitas, porque las patitas las tiene en este momento escondidas bajo los segmentos del tórax en los cuales insertan. Así que tengo entonces un ejemplo aquí, como decía antes, ¿no es cierto? Vayan haciéndose el ojo, vayan aprendiendo a identificar las características o el golpe de vista que dice, no, este organismo es un cladócero, este organismo es un copépodo. Agrego entonces ahora a el tercer grupo importante, los rotíferos. Este cladócero que tengo aquí, del género Bosmina, tiene un tamaño más o menos medido así, como si le estuviera tomando la altura, desde la cumbre de la cabeza hasta la base del caparazón, que podríamos decir 0,3 milímetros, 0,5 milímetros, organismos chiquitines, y sin embargo forman parte de lo que llamamos macrozooplancton. Un copépodo ciclopóideo como este podría estar en 0,7 hasta 1,2 milímetros de largo, desde el extremo de su cabeza hasta la base de las furcas, estas terminaciones del abdomen. Un rotífero, en cambio, es bastante más chico. Asplagna, el género que estamos viendo aquí, desde el extremo apical de donde está la corona de cilias hasta la base, podría estar entre 0,1 los pequeños, 0,3 los más grandes de estos rotíferos. Luego tenemos un montón de protozoos. A los protozoos corresponde ecológicamente incluirlos dentro del zooplancton, pero no se los estudia formando el mismo grupo que el macrozooplancton, que cladóceros, copépodos y rotíferos, porque más que nada actúan siempre como, se nutren por absorción, más que por filtrado o por captación, por atrapar una presa, un ítem alimentario, y sobre todo su alimentación se basa en carbono orgánico disuelto, particulado muy, muy, muy finito, de tal manera que tienen un funcionamiento aparte, los sacamos, los separamos de nuestro grupo principal y casi como que los vamos a poner funcionando como dentro de los descomponedores. Luego también tenemos dentro del zooplancton a un montón de larvas de insectos, como estas que estamos viendo acá, y estamos viendo es un decir, ¿no es cierto? Porque casi todos estos organismos son transparentes,
para dificultar no nuestra, pero sí la capacidad de verlos del predador. Así que esas manchitas que apenas vemos en esta muestra nos están indicando la presencia de larvas de un díptero. Son larvas de Caoborus, bastante creciditas. Una larva predadora muy, muy activa. Y también lo que llamamos ictioplancton, el plancton formado por las primeras etapas de crecimiento de los peces. Tan pequeñitos salen del huevito, cuando el huevito eclosiona, que se comportan como plancton. La diversidad relacionada, siempre hay como no voy a decir un comodín, sino una idea central en los estudios de diversidad, nos muestra que diversidad de especies está asociada con diversidad de hábitats. De tal manera que los ambientes que tienen una mayor oferta de variedad ambiental también van a ser aquellos ambientes que vayan a tener una mayor riqueza específica. Y como es más probable que sea variado en hábitats un lago o un río grande que un lago o un río chico, entonces acá tenemos una relación bastante repetida en distintos ecosistemas de la naturaleza, que es que mientras más grandes son, más especies pueden habitar en ellos. Habíamos mencionado el tamaño pequeño. Es bueno también familiarizarse con esta característica. Dentro del grupo más importante del zooplancton, cladóceros, copépodos, rotíferos, los rotíferos son los más pequeñitos, con un tamaño medio general que podríamos poner en 0,2 de milímetro. Vean que, ¿cuál es el límite de resolución del ojo humano? El puntito más chiquitito que se distingue a simple vista. 0,2 micrómetros. No, 0,2 de micrómetro, de micrones no, muy chiquitito. Una arcilla no la vemos ni a palos. 0,2 de milímetro, ¿sí? 0,1 de milímetro es el límite de resolución del ojo humano, así que apenas podríamos ver a estos organismos como un puntito. Muy difícil de reconocerlos entonces a ojo desnudo en el agua. Un poco más grandes, ya podríamos decir un orden de magnitud más grandes, están los cladóceros y los copépodos. Y de hecho el tamaño es una variable muy importante a tener en cuenta en estos organismos por su posible impacto como herbívoros. Y finalmente, lo que son larvas de insectos, larvas de peces, ya tienen otro orden de magnitud por encima y todos ellos están arriba del centímetro. Por eso es frecuente, aunque no universal, aunque hay autores que clasifican el zooplancton de manera diferente, nosotros vamos a tomar una clasificación por tamaño del zooplancton que habla del microzooplancton para rotíferos y nauplis, los juveniles de los copépodos, macrozooplancton para cladóceros y adultos de copépodos, y macroinvertebrados para todos los organismos que ya superan el milímetro, superan a veces el centímetro, pero sobre todo se pueden distinguir a simple vista. Y encontramos macroinvertebrados no solamente en el plancton, sino sobre todo en el fondo, en el bentos y asociado a las plantas litorales. Decíamos ya desde las primeras fotos que una de las características también de todos ellos es que son transparentes, porque acuérdense que el transparente es el camuflado del agua, ¿sí? Así como es frecuente encontrar organismos negros en las selvas o en los bosques, organismos de color pardo, marroncito, amarillento en los pastizales. Bueno, en el agua son transparentes, porque es la mejor manera de esconderse. ¿De quién? ¿De quién va a ser? De los predadores.
Bueno, también, como decíamos, para el fitoplancton, que hay algunos que permanecen todo el año en el plancton, y hay otros que tienen una parte de su vida en el plancton y luego hacen estructuras de resistencia y pasan la parte del año más hostil en el fondo, en los sedimentos. Lo mismo pasa con el zooplancton. En cuanto a sus ítems alimentarios, esta es la parte, digamos, más importante para nosotros porque es donde enganchan en la red trófica, ¿no es cierto? Donde se activan como participantes del ecosistema. El zooplancton, al cual nosotros más atención le prestamos, repito, de vuelta para que ya nos vaya quedando, ¿no es cierto? Cladóceros, copépodos, rotíferos, todos ellos se alimentan de partículas que están en suspensión. Y entonces, ¿de qué se están alimentando? En gran medida depende de la oferta ambiental y de su selectividad. Así que en función de que esa oferta ambiental sea diferente entre distintos lagos o distintas lagunas, que sea diferente en distintas zonas, no es lo mismo la oferta ambiental del centro que de la orilla. Por otro lado, también no es la misma oferta ambiental la de la primavera que la del invierno. Entonces ahí hay un agente de variación sobre la dieta del zooplancton asociada a la oferta. Pero también los organismos tienen su participación en la alimentación a través de la selectividad. Algunos de ellos son muy selectivos de lo que comen y otros no, son más bien generalistas y todo le viene bien para comer, crecer y reproducirse. Como estrategia de ingesta, la mayoría de ellos tiene algún tipo de mecanismo filtrador, que es lo que rinde en el agua, porque sus presas, o más que sus presas, sus ítems alimentarios, las algas del fitoplancton o las partículas de carbono orgánico, particulado muy, muy finito, suspendidas en el agua, están muy diluidas. Entonces, el esfuerzo de ir partícula por partícula sería demasiado grande para el rendimiento energético si se va tomando de a una. El filtrado, en cambio, lo que hace es activar algún mecanismo de bombeo en el cual el agua pasa y las partículas alimentarias quedan. Así que la mayor parte de estos organismos se alimenta de material en suspensión y a través de algún tipo de mecanismo de filtrado. Pero cuando se alimentan de lo que viene, como decíamos recién, y si bien los ponemos en la caja de los herbívoros, cuando organizamos la red trófica, muchas veces están actuando o están ingiriendo más detrito que algas, y también además muchos de ellos son predadores. Con lo cual también entonces vemos que la red trófica dentro del zooplancton puede ser bastante más compleja que decir solamente el zooplancton es el primer nivel de consumidores. Así que eso depende de la escala de observación que queramos poner en este conjunto de organismos. Entonces, las ideas principales para nosotros en este estudio con tendencia ecosistémica que estamos haciendo es que el zooplancton está enganchando en el medio de la cadena trófica de las aguas abiertas, y entonces es el que marca la transferencia de energía, de materia y energía, desde el fitoplancton productor hacia los peces, último eslabón trófico, y también muchas veces recurso de interés para las personas. Así que el zooplancton es clave en esta transferencia de materia y energía. Y otra participación importante que tiene su existencia en el sistema es que participan del reciclado de nutrientes corto, rápido y asociado al epilimnion, que le devuelve nutrientes disueltos y disponibles para la absorción a las algas, sobre todo en el verano, en el momento en que está establecida la estratificación térmica y no ocurre la recarga de nutrientes desde el fondo que impulsa la mezcla. La mezcla trae los nutrientes del fondo, nutrientes que se descompusieron en la temporada anterior, ¿no es así? Y estos nutrientes que cargan el epilimnion
al comienzo de la estación de estratificación son la capacidad de carga de la producción biológica. La capacidad de carga va a estar definida por ese stock de nutrientes que trajo la mezcla de primavera. Ahora, cuando a lo largo del verano esos nutrientes pasan a estar incluidos en la biomasa, empiezan a agotarse el stock de nutrientes disueltos y disponibles. El zooplancton, comiéndose las algas, devuelve nutrientes sueltos, disueltos y disponibles al epilimnion. Y por eso este reciclado corto que hacen es crítico para sostener el crecimiento algal a lo largo del verano. Esa idea es muy importante. Así que si la escucharon solamente al pasar y no le dieron importancia cuando vieron la clase en el video, piénsenla ahora, reflexionen sobre ella. Es una de las ideas que vamos a desarrollar cuando veamos funcionamiento ecosistémico en la segunda parte del curso, pero es importante desde ahora. Así que madúrenla reflexionen sobre ella para darse cuenta de la importancia y de las consecuencias. Si alguien no lo entiende o no lo ve, entonces es buen momento ahora, a lo largo de esta clase, o cuando sea, para decir, la verdad que no entiendo la idea y la desarrollamos nuevamente. Y esto se está por cortar, así que voy a aprovechar que cambiamos de tema para activar el pase de reunión. ¿Alguna consulta o comentario de lo visto hasta ahora? ¿Todo bien? ¿Todo ok? Profe, sí, yo no terminé de entender la idea que dijo de reciclar nutrientes. Bueno, la voy a decir, mira, se está por cortar y me va a cortar a mí en la mitad, así que la retomo ahora nuevamente cuando cortemos. Y no voy a traer, podría spoilear una diapo de la clase que viene, pero no lo voy a hacer. Lo vamos a conversar y la seguimos la próxima. Se corta y volvemos.